hace. El día de hoy estamos en un simposio de cardiovir, por allá estaba Marco, y eso finalmente lo que hace es transformar el conocimiento, percibirlo y permite que se fusionen diferentes formas de hacer las cosas. Y es que como Marco lo dio, unos lo hacen de esta manera, otros lo hacen de esta manera, y no estamos a más de 40 kilómetros entre clínica y clínica. Y de todas las maneras, los pacientes salen, unos saldrán mejores que otros, pero los pacientes salen. Entonces, allí es donde uno empieza a abrir un mundo de oportunidades en el campo de la ciencia y la investigación, que espero pues, que ustedes tengan la posibilidad también de... No sé qué, muchachos. Ya me confundí. ¿Dónde lo veo aquí? Donde dice que navegar incógnito. Es que no me gusta dejar el correo acá. ¿Usted no sabe? Me devuelve. Pero métale a Google normal. A Google normal. Ay, sí. Para los que no saben incógnito es que... Les voy tirando la respeto. Todos El tema que vamos a dar hoy es un tema denominado la medición en epidemiología, que es realmente un boom interesante. La medición en epidemiología. Qué trampa crítica. Tu cambio. Isabela Ríos, Karen Estefani, Karina Padilla, Caterine Gómez, Cate Gómez. Ella, Marcelo. Laura Marcela Ramírez. Luisa María Velázquez. Luna, Marco, María Fernanda Álvarez, María Antonia, María del Mar, María Fernanda Herrero, Miguel, Paula Andrea Calle, Paula, Valentina Chávez, Valentina, Ana Sofía Rollave, Isabela Costa, Isabela Costa, las dos, las tres, Isabela Costa. Sara Chica, Melissa Macías y Ana Rodríguez. Ya tengo la asistencia de hoy. Vemos la medición Entonces, al dato que la medición en la epidemiología lo que representa son formas de demostrar los problemas de manera, desde un punto de vista cuantitativo.
Ahora bien, tenemos un caso y es una población de 40.100 pacientes, personas pero no pacientes, en las que se requiere evaluar la epidemiología de la enfermedad, o sea, la distribución y frecuencia de la enfermedad, en este caso la EPOC. La información que se recolecta en una base de datos es la siguiente: 3 años, 2018, 2019, 2020. Y aquí tenemos personas. Tenemos pacientes con EPOC. En el 2018 había 1.780, en el 2019 había 2.000, en el 2020 había 2.100 pacientes. Número total de pacientes que se han valorado en la institución. En el 2018, 39.640. En el 2019, 40.000. Y en el 2020, 40.100. Si yo les pregunto a ustedes, lo primero que yo les preguntaría es: ¿incidencia y prevalencia es lo mismo? Eso que suena generalmente como termina igual, pues es lo mismo, es diferente. ¿Por qué es diferente? Incidencia y prevalencia. ¿Cuál es la razón y qué los hace diferentes? Resulta que nos dicen determine la prevalencia y la incidencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y lo que uno tiene que decir en qué año, en qué tiempo. Pues ahorita más adelante vamos a establecer la resolución de este caso. Por ahora tenemos que tener unos conceptos claves en la epidemiología: incidencia, prevalencia, que enseguida vamos a ver qué es, pero hay otros también muy claves, como qué es una hipótesis. Una hipótesis es una aseveración que yo hago, es un enunciado que sea negativo o positivo sobre algo, ¿cierto? Es decir, es una creencia y que no necesariamente esté comprobada. Es lo que usted crea sobre, tenga conocimiento o quiera expresar sobre una situación. Ejemplo, yo creo que en ese salón son buenos estudiantes. Esa es mi hipótesis. Ahora esa hipótesis yo la debo corroborar con un valor de unas notas cuantitativas y un seguimiento. O yo diría, no, en este salón mi hipótesis es que son más mujeres que hombres. Entonces hace un análisis estadístico para establecer la relación hombre-mujer y ver si esa hipótesis, esa creencia es verdad o es mentira. Es decir, hipótesis es un enunciado que usted cree pero que no está comprobado. Hay otra que es variable. Variable es que una situación, no una situación, sino un elemento varía. Una variable es una característica, un atributo determinado y que tiene la propiedad de que varía, como el peso, la talla, los años, el color de los ojos, el nivel académico, entre otros. Otra enunciado importante es población. Población es todo ese grupo universal de personas que yo quiero evaluar, pero de esa población, como a veces no tengo los recursos para evaluar 70 millones de personas, sino nada más 7.000 personas, yo cojo algo que se denomina muestra. Y esa muestra es una extracción de esa población donde yo voy a mirar qué pasa con esa población y después va a decir, ellos se murieron por tal cosa, probablemente nuestra población se vaya a morir por eso mismo. Y acá tenemos proporciones, tasas y razones. Y es donde vamos a hacer énfasis y vamos a empezar a cambiar el lenguaje que tenemos de decir, vamos a empezar a llamar a las cosas por su nombre. Tenemos tres aspectos muy diferentes en epidemiología: lo que es el porcentaje, lo que es la proporción y lo que es la razón. En el colegio ustedes se acordarán de proporción, porcentaje y razón, que es lo mismo decir relación. ¿Cierto que ustedes están viendo ventilación mecánica o no? Sí. Ustedes han visto la relación inspiración-expiración, que generalmente es 1-2, porque la inspiración es una fase activa, tarda
1 segundo, la expiración en una fase pasiva tarda 2 segundos, ¿cierto? Que lo han visto. Entonces es una relación 1, 2.2. Entonces, en base a eso, vamos a tener que tanto la proporción como la razón van a ser diferentes. ¿Van a ser diferentes en qué sentido? Antes de ser diferentes fueron iguales. Tanto la proporción, el porcentaje y la razón son una división. Y una división tiene dos aspectos, un numerador y un denominador. La diferencia es que en la proporción, el numerador, que es este, está incluido en el denominador, que es este. Es decir, si a mí me dicen, establezca la proporción hombre-mujer de este salón, vamos a tirar un aproximado. Digamos que hay 20 personas, población, de los cuales 5 son hombres y ¿cuántas son mujeres? 15 mujeres. Y me piden, venga, establezca la proporción de hombres que hay en este salón. Entonces, la proporción es una división donde el numerador está en el denominador. Quiere decir que el numerador, que es 5 hombres, debe estar incluido en el denominador, y ese denominador a su vez es la población total, que es 20, ¿cierto? ¿Profe, del numerador? El numerador debe estar incluido en el denominador. El numerador se incluye y la población total, que son más mujeres, se está acá hay un 20, ¿sí la ven? Esto nos va a dar, en pocas palabras, ¿cuánto da eso que son matemáticos? Una proporción de 0.25 hombres en este salón. ¿Entendemos ahí o no? Si fuéramos equitativos y dijéramos, no, es que hay 10 hombres y 10 mujeres, entonces sería 10, 10, 10, eso nos da una proporción de 0.5. ¿Cómo lo podemos dar un poco más de coherencia y entendimiento a esto? Simplemente diciendo, esto es proporción y porcentaje es lo mismo, es la misma ecuación, pero multiplicado por 100. Es decir, esto por 100 me da 50% y yo estoy diciendo el porcentaje de hombres en este salón es del 50%, porque hay tanto 10 hombres como hay 10 mujeres, ¿sí o no? 10 mujeres, 10 más 10 son 20, tal. 10 dividido 20, 0.5, 0.5%, 50%. ¿Entendemos proporción y entendemos porcentaje o vuelvo a explicar? A mí se me explica la proporción, por favor. De la proporción, lo único es que no multiplica por 100, sino que se queda acá. Y la proporción lo que nos dice es, cuando usted quiere ver una proporción, la fórmula es, el numerador está incluido en el denominador. Entonces, eso es igual a numerador sobre numerador más denominador. Quiere decir que si no fuéramos equitativos, si estuviéramos en una población de 20 personas, solo tendríamos 5 hombres y 15 mujeres. Ustedes, si usted inmediatamente dice, en este salón de 20 personas, un 25% son hombres. Ahí se ve, una cuarta parte. Una cuarta parte son hombres que equivalen al 25%. ¿Cómo saca la proporción? Usted dice, no, el numerador es 5, que es lo que estoy buscando. Y ese 5 debe estar incluido en el denominador, entre 5 y ese denominador es 15, que son las mujeres. Esto me da 20, que es el total de la población, dividido 5, y esto da 0.5, que es una cuarta parte, y esta es la proporción.
La proporción de hombres en este salón es de 0.25, que si yo quiero ver el porcentaje lo multiplico por 100 y me da el 25%. Eso es porcentaje. Por eso, la fracción inspirada de oxígeno se entrega en proporción y generalmente muy pocas veces en porcentaje. La fracción inspirada de oxígeno, muchas de las máquinas nos lo van a pedir 0.5, 0.21 a 1, 0.21, 0.30, 0.35, 0.50. Y otros dispositivos nos lo van a pedir en porcentaje, al 50%, al 60%, al 30%, va a depender de cómo se interprete. Ahora bien, viene una diferencia muy grande y es lo que llamamos razón o relación. La razón también efectivamente es una división. La razón es una división que tiene un numerador y tiene un denominador, con una diferencia, que la razón no incluye el denominador. No, yo le he dicho que saber. No, tampoco. Con una diferencia, el numerador no está incluido en el denominador. Entonces, numerador 5 no incluyo en el denominador. Entonces pongo las mujeres, pongo hombres y mujeres. Esto, cuando lo dividimos, generalmente da 0.33. ¿Y cómo se lee eso? Muy fácil. En este salón hay 0.33 hombres por 2 puntos cada mujer. Hombres por cada mujer. ¿Cómo? Lo vamos a explicar de una forma en la que veamos que tenemos la misma proporción y porcentaje de hombres y mujeres. La proporción de acá es 0.5. Y si lo multiplico por 100 tengo el porcentaje que es 50%. Tenemos 50 y 50. La razón o relación lo que representa es la cantidad de personas en relación a. Y es una división. Numerador y denominador, pero en este caso para sacarlo, este no se incluye acá, anteriormente sí, no se incluye. Entonces, ¿qué se hace? Lo que estoy buscando, que es la relación de hombres en relación a mujeres. Este no va acá. Esto me va a dar 10 dividido 10 me da 1. Lo que quiere decir que con ese trabajo hay un hombre por cada mujer. ¿Entendimos ahí? Y cuando hablamos de tasa es utilizar esto en relación al tiempo, la tasa de enfermedades de tanto, tanto, tanto. Y así generalmente se expresan los valores. La razón. Esto vamos a ver lo que les acabo de explicar, el numerador y denominador, como la razón masculino-femenino. La proporción es donde el numerador está incluido en el denominador. Por ejemplo, las leucemias representan filas que es proporción y es 0.4 del total de los cánceres en niños. Cuando ustedes ven 40% es porcentaje. ¿Sí? ¿Qué es la tasa? Y la tasa es cuando se utiliza estas variables de arriba en relación al tiempo. Es decir, la proporción de hombres de este salón es del 0.5 cada año, cada 2 meses, cada 3 meses o cada semana. Bueno, este ejercicio ya lo hicimos. El concepto de medición, que es muy importante, se limita a la parte del evento que se medirá, hay que seleccionar escalas que puedan medir, hay que comparar ese atributo y finalmente ejercer un juicio. Para eso uno tira tantos datos. Como el índice de masa corporal. Ese índice de masa corporal usted lo mide, establece si está normal, en sobrepeso o en déficit o en obesidad, y en base a eso es un juicio, una clasificación para una recomendación. En epidemiología hay muchas mediciones, pero nosotros nos vamos a centrar en unas básicas simplemente.
En epidemiología tenemos medidas de frecuencia, medidas de asociación y medidas de impacto. Las medidas de frecuencia es simplemente contar cantidad de hombres, cantidad de mujeres, cantidad de enfermos, cantidad de no enfermos, cantidad de prevalencia de la enfermedad, cantidad de síntomas, pero no vamos a decir, ay, es que este le dio tal síntoma porque estuvo allá. No, eso es asociación. Y medidas de impacto es decir, no, es que él se curó porque le dimos este medicamento. No, vamos a centrarnos en las fases, medidas de frecuencia. Y esas medidas de frecuencia las vamos a dividir en dos escenarios. Esas miden la ocurrencia relativa de una enfermedad o de un evento. Y esas medidas de frecuencia, pilas que las vamos a dividir en dos aspectos. Dos aspectos. Medidas de morbilidad y medidas de mortalidad. Morbilidad, o sea, cuánto se enferman las personas, y mortalidad, cuánto se enferman las personas. Esas son las medidas de frecuencia. Mortalidad, son dos. ¿Se enferman y cuánto se mueren? Cuántos se enferman y cuántos se mueren. La morbilidad de la población por tal enfermedad es de tanto. La mortalidad de la población por tanto es tanto. ¿Cuántos se enferman y cuántos se mueren? En morbilidad, fíjate, en morbilidad vamos a tener esa gran diferencia y vamos a empezar a diferenciar prevalencia de incidencia. Y en mortalidad vamos a tener dos grandes: mortalidad y letalidad. Ustedes pueden ver que estas palabras suenan tan igual, lo decimos tan coloquial en las exposiciones, pero que tiene un trasfondo muy grande, empezando por esta medición de frecuencia de mortalidad. No es lo mismo cuando yo digo mortalidad que letalidad, nunca, lo vamos a ver más adelante. No nos vamos a centrar en estas medidas de asociación, sino que vamos a empezar con estas medidas de morbilidad. Vamos a empezar con mortalidad, con este ejemplo macro. Vamos a ver si tenemos ejemplos por acá. Vean este ejemplo: mortalidad y letalidad. Cuando yo quiero establecer la diferencia entre este y este, debo preguntarme entonces una cosa. En un salón de 20 personas, a 12 personas les dio COVID-19. En un salón de 20 personas, a 12 les dio COVID-19 positivo. Y de esas 12 fallecieron 8 personas. Todo va a ser una división de ahora en adelante, donde en el numerador voy a colocar lo que yo quiero buscar. Yo quiero ver la mortalidad del COVID-19 en una población de 20 personas. ¿Qué tengo que buscar en mortalidad? Efectivamente, los muertos. ¿Cuántas personas murieron? Dijimos que murieron 8 personas. ¿De cuánto es la población? 20 personas. 8 personas murieron de una población de 20. ¿Eso da? ¿Cuánto da eso? 0.4. ¿Esto es proporción o porcentaje? Proporción. Es una proporción. La proporción de mortalidad en esta población es de 0.4 y el porcentaje es 40%. el 40% de esta población se murió por COVID-19. ¿Alto? ¿Sí o no? ¿Cómo se llama esto? Establecer la mortalidad. Mortalidad. Y miren la diferencia tan grande que tienen con respecto a la letalidad.
La letalidad hace referencia a qué tan grave es la enfermedad, cuál es el impacto de la enfermedad. ¿Y qué busca la letalidad? Obvio, los muertos. ¿Cuántos murieron? Murieron 8 personas. Pero de esa población de 20, todos tenían COVID-19. ¿Cuántos tenían COVID-19? 12. Ese COVID-19, cuando hacemos esta división, ¿eso nos da cuánto? No, estaba mal. 66. 0.66, que eso equivale a el 66%. Fíjense en la diferencia que hay entre 66 y 40, casi de 26 puntos porcentuales. La letalidad de esa enfermedad es del 66%, es decir, si a mí me da COVID-19, el 66% se muere. Mientras que en la población, la mortalidad de la población es del 40%. La diferencia radica en que la letalidad evalúa el impacto de la enfermedad. 8 muertos dentro de 12 que le dieron COVID-19. Mientras que la mortalidad evalúa las muertes dentro de una población. 8 dentro de 20 personas que habitan. ¿Cómo vamos ahí? Bien. Tenemos entonces la prevalencia, y la prevalencia, al igual que como lo habíamos mencionado anteriormente, sigue siendo una división, y esa prevalencia busca evaluar la frecuencia de la enfermedad que aparece en una población. Es decir, busquemos, que es una medida de morbilidad. Ya no nos pasamos de mortalidad, ya no hablamos ni de mortalidad ni de letalidad, sino que hablamos de morbilidad, donde hablamos de prevalencia e incidencia, frecuencia de la enfermedad. Y esa frecuencia la medimos entonces. ¿Cuántas veces le da o cuántas personas tienen un evento de interés? Dentro de este salón de 20 personas, digamos que 6, dentro de una población de 20 personas, 6 fuman o consumen tabaco. Eso dice que si yo quiero establecer la prevalencia de consumo de tabaco en este salón, ¿qué pongo? Busco el 6 dividido en una población que es 20, que eso da 0.28 más o menos. ¿Cuánto hay? $0.3, ¿qué es? La prevalencia de consumo de tabaco en este salón es del 30%. La diferencia entre prevalencia e incidencia es que la prevalencia mide una vez en el tiempo. Es decir, para usted establecer la prevalencia, dice, la prevalencia es una división y el numerador son casos totales o eventos totales que esté buscando, que eso entre paréntesis es nuevos más viejos La prevalencia que vamos a tomarlo solo como prevalencia para no enredarnos y lo diferenciamos de la incidencia sobre el total de la población. Entonces la prevalencia se estima casos totales del evento, la enfermedad que yo quiero cuantificar, que son casos nuevos más casos viejos, dividido el total de la población. En este ejemplo lo poníamos, miremos la prevalencia de consumo de tabaco.
en una población de 20, en algún momento de su vida, 6 personas han consumido tabaco, en una población de 20 nos da 0.3, que equivale al 30% de la población.